Hola, bienvenidos. Hoy estamos en Atlántico TV con Ángela Quintas porque hoy nos corresponde hablar de nutrición. Muchísimas gracias por haber venido y traído este último libro, el quinto, ¿no? Este es el quinto. El quinto. Sí. De la boca a tu salud. Es tan importante lo que comemos. Es muy, muy importante. Piensa que, igual que para los coches, elegimos cuál es su mejor gasolina. Para nosotros el alimento es lo que va a hacer que nuestro organismo funcione de manera correcta. Dependiendo de los alimentos que elijamos, funcionaremos mejor o peor. Pero parece que ya no es solo comer sano, sino que también hay que saber cómo combinarlo, ¿no? Claro, es muy importante, bueno, está claro que elegir las materias primas que vamos a comer, eso es fundamental. Vivimos en un país que tenemos unas materias primas que son increíbles, pero es verdad que también es importante cómo lo combinamos a lo largo del día. No es el efecto que produce mi cuerpo, no es igual si, por ejemplo, yo como solo hidratos de carbono, ¿no? Entendiendo por hidratos de carbono, por ejemplo, para que sea sencillo, todo lo que nace de la tierra, que si esos hidratos de carbono los combinamos con una proteína, por ejemplo. Bueno, ahora además de tener que sufrir el sobrepeso, también sufrimos la inflamación. ¿Qué es esto? Mira, aquí podríamos diferenciar entre dos tipos de inflamación, ¿no? Por ejemplo, tú te das un golpe, de repente se inflama, es una inflamación visible, ¿no? Pero el problema es esa inflamación que nosotros llamamos inflamación silenciosa. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de otros dos tipos, ¿no? Aquella que, por ejemplo, como, me hincho, tengo gases. Ahí podríamos pensar en que lo que hay es una alteración en la microbiota, es decir, se ha perdido ese equilibrio que nosotros tenemos que tener, se entra en un proceso que se llama disbiosis y eso produce que la comida no nos entra bien, empiezan a aparecer intolerancias, algo que no está funcionando de manera correcta. Y luego hay otro tipo de inflamación, que es la inflamación silenciosa, en la que prácticamente no da ningún síntoma, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, que dice, no sé qué me pasa, pero me pongo malo todo el rato, me duelen las articulaciones, no consigo bajar peso. Claro, en el libro yo lo describo como si fuera un iceberg. Nosotros solamente estamos viendo la punta, pero lo importante es lo que está debajo. Y es verdad que se ha visto que esta inflamación silenciosa, mantenida en el tiempo, puede llegar a acarrear enfermedades importantes como un síndrome metabólico o incluso como una diabetes tipo 2. Bueno, hay gente que lleva una vida sana, que intenta, estar bien, pero no lo consigue. Tú das 8 claves. ¿En qué consisten? Claro, fíjate, primero habría que ver, o sea, puede ser que tú estés eligiendo los alimentos de manera correcta, ¿no? Pero quizás no los estés combinando de manera adecuada. Entonces, en el libro lo que intento, sobre todo durante todos estos años, durante todos estos libros que llevo escritos, siempre me apoyo mucho en la dieta de control de insulina, es decir, que tus niveles de glucosa estén lo más estables posible. Y eso se consigue principalmente haciendo 4 reglas que son muy sencillas. Lo que decíamos, combinando siempre el hidrato con la proteína, aquí siempre pongo el ejemplo de los japoneses, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que comen mucho arroz, pero siempre lo combinan, por ejemplo, arroz con pescado o noodles con pollo con cerdo, combinan muy bien estas dos cosas y cuando tú vas a comer a un japonés te sientes muy bien. Cuidado con los hidratos de carbono líquido, aquí incluiríamos los zumos, el gazpacho. ¿Por qué? Porque cuando las moléculas, por ejemplo, cuando hablamos de un zumo de naranja, el problema es que esa molécula está rota. Entonces es una molécula abierta que va a pasar muy rápido a tu torrente sanguíneo y que puede ser que te produzca un pico de insulina. La tercera regla sería comer cada 3-4 horas, que esto te vendría muy bien porque, uno, haría que tu cuerpo no utilizara la masa muscular como fuente de energía, de tal manera que no te bajaría tu metabolismo basal, que es esta energía que nosotros gastamos en reposo sin hacer absolutamente nada, y luego porque no llegaría con tanto hambre a la siguiente comida, y entonces podría hacer buenas elecciones cuando me siento delante de la carta del menú. Otra regla, por ejemplo, podría ser que no pasara más de 1 hora desde que me levanto hasta que ingiero algún alimento. Es verdad que hay gente que cuando se levanta no tiene mucho apetito, pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es tomarnos, por ejemplo, no sé, un café con leche, que ahí estarías mezclando muy bien el hidrato con la proteína, tendríamos la lactosa y tendríamos la caseína, y luego a media mañana, que a lo mejor ya tienes más tiempo y estás más relajada, podrías optar por tomarte tu rebanada de pan con algo de proteína encima. O sea, comer cada 3 horas. Cada 3-4 horas más o menos estaría muy bien. Eso ¿cómo se lleva, por ejemplo, con el ayuno intermitente? Claro, fíjate, el ayuno intermitente a nivel de publicaciones científicas tiene muy buenas consecuencias sobre nuestro sistema. El problema es que yo estoy viendo que muchas veces se hace un
una mala interpretación de ese ayuno intermitente, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, dice, vale, ceno a las 8 y no como nada hasta el mediodía del día siguiente, pero el mediodía puedo elegir todo lo que quiera, porque llevo tantas horas sin haber comido que todo vale. Eso sería una mala manera de hacer un ayuno, porque yo lo que como cuando estoy rompiendo ese ayuno es muy importante, es decir, ahí no vale comer cualquier cosa. Entonces, claro, con el ritmo de vida que llevamos, a mí, por ejemplo, no me resultaría fácil hacer un ayuno, porque mis niveles de cortisol por la mañana es cuando están más disparados, es cuando tengo mayor actividad laboral, entonces necesito proteger que mi cuerpo no utilice la masa muscular como fuente de energía. O sea, tenemos que conocernos un poco a nosotros mismos y nuestras necesidades, ¿no? Sí, y cómo tu día está cómo tú estás distribuyendo tu trabajo a lo largo del día y tus necesidades. Por eso, sobre papel, es verdad que el ayuno se ha visto que puede ser muy beneficioso y hay para gente que es muy beneficioso, pero habría que adaptarlo a cada persona. Bueno, a mí siempre me habían dicho que el cuerpo y la alimentación que tenemos de pequeños, adolescentes, va a marcar mucho cómo será nuestro organismo en los años futuros, en la madurez. Claro. ¿Es así? Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando tenemos niños pequeños en casa, y yo lo veo porque nosotros, por ejemplo, en la consulta tenemos una parte en la que dedicamos nutrición a mamás y a niños, estamos súper atentos, ¿no? Que comen, les damos de cenar, pescadito, no sé qué. Luego llega la etapa de la adolescencia, que ahí ya la cosa cambia un poco. Y de hecho, por eso quería escribir un capítulo en el libro sobre los adolescentes, porque yo que soy madre ahora de niños adolescentes, de repente te das cuenta, claro, que ellos ya tienen un poco de dinero, un poco de libertad económica para poder comprar cosas. Y no nos vamos a engañar, al final no van a comprar... ¿no? Al final acaban comprando alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en azúcares o en grasas, porque les produce una sensación de bienestar cuando lo comen, bueno, y cuando lo comemos nosotros también. Entonces, bueno, cuidado con esa etapa de la vida, sobre todo porque si nosotros inculcamos buenos hábitos a nuestros hijos, esos buenos hábitos los tendrán cuando sean adultos. Una cosa que a mí me gusta mucho recalcar es, por ejemplo, cuando son pequeños, no utilizar la comida como premio o como castigo, porque eso luego yo lo veo en los adultos en la consulta, es decir, no decirles, como te has portado bien, hoy vamos a hacer no sé qué, o como te has portado mal, hoy no vamos a hacer no sé qué, relacionado con la comida. La comida no es un premio o un castigo, es comida. Entonces, cuidado con eso, porque luego yo me encuentro muchas veces en consulta a adultos que ya tienen esa relación clara con la comida entre premio y castigo, y eso luego es muy difícil de romper. Sí, es cierto. Dices, bueno, he comido bien toda la semana, me merezco un pastel. Claro, hoy he tenido un día horrible, me merezco, no es que hoy he tenido un día maravilloso, vamos a salir a celebrar. Bueno, otra etapa también muy crítica con la alimentación y con el cuerpo es la madurez, ¿no? Llegada a la menopausa, la primera menopausa, incluso en los hombres, ¿no? También. Sí. Claro, fíjate, en las mujeres, cuando hay esa caída tan tremenda de estrógenos, nuestro cuerpo, por ejemplo, deja de estar protegido a nivel cardiovascular. Entonces, de repente se dispara el colesterol y, bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esa etapa. La grasa se va a empezar a distribuir de una manera diferente. Normalmente, cuando las mujeres nos encontramos en edad fértil, suele ir más a las piernas, a las caderas, pero de repente, cuando entramos en menopausia, se empieza a colocar más en la zona de la cintura. ¿Cuál es el problema? Que esa grasa es una grasa visceral, y esa grasa visceral, que es la que se coloca dentro de nuestros órganos, sí que está relacionado con muchas enfermedades cardiovasculares, con diabetes tipo 2, entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Pero tener cuidado no significa que ya no tengamos que hacer nada, porque es verdad que siguiendo unas reglas y ingiriendo suficiente cantidad de proteína, vas a poder estar perfecta. Muy bien. Bueno, antes de acabar, quería preguntarte, porque tú también asesoras a actores para cambiar de físico, que es que cambian de físico como, no sé, para unas películas de una forma rapidísima. ¿Eso es sano? A ver, tenemos un control absoluto sobre lo que comen, les hacemos analíticas todo el rato, están totalmente monitorizados. Y es verdad que ha habido veces, por ejemplo, que hemos tenido que decir que no a algún proyecto, porque no lo veíamos, o porque el actor, por ejemplo, que tenía que subir de peso, tenía unas analíticas a priori que no era saludable para él, o a veces hemos tenido que parar una subida de peso y decir hasta aquí hemos llegado, porque a partir de aquí su salud se puede ver perjudicada. O sea que está todo muy, muy, muy controlado. Porque claro, es ayudarlos a llegar a esa
a esas características físicas y después a recuperar. Claro. Lo suyo, ¿no? O sea, recuperar, fíjate que les cuesta muy poco. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces, claro, fuerzan, ¿no?, hasta llegar a un peso, no sé, por ejemplo, Antonio de la Torre en Gordos, que cogió casi 40 kilos, claro, llega un momento que ese no es su cuerpo, es decir, ellos no quieren estar así. Entonces, en cuanto que empiezan a comer normal, claro, hay que tener cuidado también con el ejercicio, porque si tú a una persona, a un actor en este caso en concreto, le llevas a un peso muy grande, para bajar no puede empezar a hacer ejercicio porque tiene mucho sobrepeso, no puede hacer nada de impacto. Luego tienes que combinarlo también con el ejercicio, pero ellos tienen ganas de volver a estar como estaban. Y hay veces que incluso subir les cuesta mucho más que bajar. O sea que digamos que la industria del cine está siendo un responsable en este sentido, sí, ¿no? muy responsable. Te digo, o sea, nosotros ha habido casos en los que hemos dicho que no, porque no sé, pues nos ha pasado con un actor que de repente estaba haciendo una película en la que hacía de un toxicómano y querían que a las 3 semanas hiciera de Franco, y era como, pues, como que no puede ser, ¿sabes? O sea, es imposible. O por ejemplo también entramos a formar parte a la hora de hacer un plan de rodaje, es decir, se tienen que rodar todas las secuencias en las que el actor, por ejemplo, en la película Morir, el actor aparecía en un primer momento en el que estaba, se casaba, tenía un buen peso y luego, bueno, pues tenía un cáncer y iba llegando a esta parte terminal. Bueno, pues rodarlo todo de una manera secuencial. Entonces también muchas veces entramos en esa parte a la hora de planificar un plan de rodaje. Muy bien. Pues nada, un placer haber hablado contigo. Tenemos aquí una publicación y entraremos en ese reto a ver si conseguimos un buen cuerpo, claro, y una buena salud. Gracias, muchas gracias, Ángela. Gracias. Un placer.